Río fugitivo, capítulo 29. Desperté sobresaltado. Algo húmedo había hecho contacto con mis labios. Me restregué los ojos y encontré a Silvia sentada al borde de mi cama. Tenía una camisa blanca con la leyenda Fuck the Police. Una hebilla plateada, en la forma de un aletargado lepidóptero, sujetaba su cabellera en un moño. No son ni las 8, dije mirando el reloj. Huyo, desaparezco, me hago gas. No te creo. Ya quisiera. Me voy de día de campo con Jean-Pierre. Nos vamos a Pairumani. Se ha comprado una cámara alucinante y quiere sacarme unas fotos. ¿Vas a estar de modelo? El franchute te ha cambiado un montón. No es el tipo de foto que crees, pero no te desperté para hablar de eso. No te va a gustar mucho lo que te voy a decir. Me incorporé, apoyé mi espalda en el respaldo de la cama. A través de las cortinas se filtraba la avanzada del día, tenues rayos de luz que dejaban al descubierto la populosa ciudad flotante de mi habitación. Silvia me dio la novela de Lizarazu. Abre la primera página y léela, dijo. ¿No encuentras nada familiar? La verdad que no. ¿Debería? Eso te pasa por no leer clásicos, con tus novelas policiales por un lado y con tu original profesor por el otro. No vas a llegar lejos. No se pueden leer todos los clásicos, hay demasiados, y las lecturas no obligadas son siempre preferibles a las obligadas. Y resulta que es verdad, has heredado algo de nuestro antepasado. No creo que te alegre saber qué. Silvia estaba disfrutando, había creado suspenso y me veía seguir hipnotizado el movimiento de sus labios, la pronunciación lenta y sensual de palabras que prometían una revelación. Mi mirada alternaba entre los insectos negros apoyados en ordenada formación en la página amarillenta, que olía a aire atrapado por siglos en un sótano, y la cara de pronto inescrutable de mi hermana. Esta no es una obra original, dijo Silvia agarrando con los dedos largos de su mano derecha de uñas pintadas de rosado, el búho de amatista que colgaba en su cuello. Esta es una traducción prácticamente literal de Werther. Mi cara era toda una sorpresa. Lo único que Lizarazu se dignó a cambiar son los nombres de los personajes. Ya me parecía familiar. Leí la novela en primero medio. No te puedo creer que no la leyeras. ¿Ya ves? Anda, consíguete una copia y compara. No te estoy mintiendo. No, te creo. Lizarazu era un plagiador y de los peores. Tú al menos resumes, reescribes todo en tus propias palabras. Este lo único que hizo fue traducir una obra clásica, palabra por palabra. Si al menos hubiera buscado una obra desconocida, pero no, tenía que ser Werther. ¿Es que habría realmente pensado que no lo iban a descubrir? Una traducción es también algo creativo, no tiene por qué ser un plagio. No, si reconoces que es una traducción, pero el nombre de Goethe no aparece ni por las tapas. Y aquí dice clarito el nombre del autor, Edgar Lizarazu. No lo defiendas, no vale la pena. Escuchamos unos bocinazos apremiantes. Te dejo. Me dio un beso y se levantó. Me despides de los papis, les dices que llegaré al anochecer. ¿No pediste permiso? No, y lo siento, no te quise dar una mala noticia. Ya ves que a veces no es bueno curiosear en el pasado, uno puede encontrarse con sorpresas desagradables. A esta edad uno piensa que ya nada lo va a sorprender en la vida. La voz de mi abuelo retumbó en el living de su casa, de fragancia confusa debido a las innumerables flores, violetas, rosas, jazmines, que asomaban de 4 floreros en la mesa principal y en 2 mesitas a los costados del sofá de inútiles resortes en el que nos encontrábamos. Mamá a mi derecha tomaba un té de manzanilla, papá a mi izquierda hundía sus dientes en la pipa sin encender, la madera mordida a lo largo de los años, las muescas que quedarían de recuerdo cuando el instrumento ya no funcionara, cuando el que las hizo ya no estuviera con nosotros en este inconsolable territorio de crímenes perfectos. Pero estas semanas han sido raras, muy raras, dijo mi abuelo, que tenía una bufanda guinda y la camisa mal abotonada. Y yo que me dije que Lizarazu tenía que saber que sería descubierto y que por lo tanto sus intenciones al publicar la novela no tenían nada que ver con el deseo de consagrarse como escritor. ¿Cuáles eran entonces sus intenciones? Mi abuelo carraspeó, tomó un vaso de agua y continuó hablando sin mirarnos, mientras jugaban un solitario. Las cartas mostraban sus anversos y reversos, elaboraban la coreografía de una danza improvisada. Había un mapa nuevo en la pared que mostraba en rojo y en azul los desplazamientos de los soldados bolivianos y paraguayos en la batalla de Villamontes. Nunca pensé que iba a vivir para ver tanto desorden en el país. Yo que he vivido casi todo este siglo, y sí que he visto y he sufrido el caos, comenzando por el Chaco.
Nunca pensé que iba a vivir tanto tiempo después de Cristina. Nunca pensé que iba a ver desaparecer a uno de mis nietos antes que yo. Tosió, un escupitajo en un pañuelo. No tenía mucha paciencia con él. Cristina se la pasaba pidiéndome que pusiera buena cara cuando él venía por aquí. Era difícil. Todo quedaba desordenado. Mis álbumes de estampillas, mis libros, los pocos adornos que tenemos, el refrigerador. Era un chiquillo, como diríamos, hiperkinético. Un día se puso a tocar los mapas y le dije que no lo hiciera, y él se rió y lo hizo con más ganas. Tenía las manos embarradas de mermelada y el mapa quedó manchado y lo tuve que rehacer. Ustedes saben cómo cuido mis mapas. Mamá se había puesto incómoda, miró su reloj, me estremecí, deseé que mi abuelo se callara. Pero aún así hay un vacío muy grande desde su partida. Esto no debía haber ocurrido. Yo debía haber estado en su lugar. Debía estar en ese momento con Cristina. ¿Qué hace él allá tan temprano, tan a destiempo? Tan pocos años, muy intensos sin duda, pero aún así muy pocos. Si eso me hubiera ocurrido a su edad, no habría vivido lo que ahora considero mi vida. No habría vivido la gloriosa tragedia del Chaco. No, imposible de concebir. ¿Qué recuerdo de mis primeros 12 años? Casi nada. Ayudaba a mi padre en la finca, me levantaba en la madrugada a ordeñar y la ambrosía era el paraíso. Trabajaba en labores de carpintería y soñaba con ser militar para poder defender a la patria, pero esto no debería haber ocurrido. Su voz se quebró. Daría todo por haber podido intercambiar lugares con Alfredo. Mamá se levantó y fue al baño. Imaginé que estaba cansada de que la viéramos llorar. Papá miró al suelo y buscó mi mano izquierda. Mi abuelo siguió tirando las cartas en su solitario sin fin. Después del almuerzo me fui caminando a San Sebastián. La cárcel era un edificio derruido de paredes llenas de insultos asiles, sin alguna frase del poeta que la salvara de sordidez. Esa era mi misión. Vendría alguna noche a escribir un verso de Guillén, un grafiti redentor. En la puerta, al lado de un seco y desmelenado sauce llorón, una mujer con una pollera color vino que barría el piso de tierra vendía camiones en miniatura, la labor artesanal de los presos que servía para conseguir unas cuantas monedas, el próximo soborno al guardia o cocinero, unos minutos para besar, un pas a la novia, algo de comer que no fuera el engrudo habitual, la basofia cotidiana. Al entrar al edificio me persigné sin saber por qué. O quizá lo sabía. El guardia de turno, un enano barrigón, me preguntó mi nombre y me pidió mi carné. Le dije que el inspector Daza me había autorizado a visitar a Jimmy Antunes, que lo llamara si dudaba de mí. El guardia se fijó en un cuaderno, encontró mi nombre y llamó a otro guardia de bigotes estilo Hitler o Chaplin imitando a Hitler, que me condujo al patio por un pasillo pestilente. Había poco espacio para moverse entre los padres visitando a sus hijos asesinos o quizá inocentes y falsamente acusados, entre las novias o amantes o esposas tocando a hurtadillas a desfalcadores o ladrones o víctimas sin culpa alguna, entre los hijos conversando con sus padres, vendedores de droga de poca monta, mientras los peces grandes en ese instante veían en sus hogares amoblados con mármol de Carrara y en una televisión gigante una película de Hollywood sobre policías y ladrones que narraba el inevitable triunfo del bien sobre el mal. Culpables o inocentes, ropas humildes y rostros cobrizos que jamás entrarían en mi casa, excepto en un cuadro de un pintor realista que para colgar en las paredes del living. Mis papás no los invitarían y yo los acusaría de racistas, y a ellos no les molestaría la acusación, pero yo tampoco los invitaría, aunque disfrazaría mis razones diciendo que no tenía nada en común con ellos. No sabría de qué hablar, cómo relacionarme. El olor a comida casera, sopas de fideos y sándwiches de chola, era penetrante, abrumador. Hitler Chaplin me pidió que esperara. Iría a traer al prisionero. Me senté en un banco de piedra en su única esquina libre, la hierba creciendo sin control entre sus endijas. A mi lado, una pareja se prometía amor eterno con desenfado, como si se lo creyeran. ¿Cuánta gente vivía asignada en esa prisión, los guardias tan encarcelados como los prisioneros? En un patio pequeño que se me antojó inmenso, la sombra de las paredes y del alar del tejado creaba figuras geométricas en el suelo de cemento descarado. Partía a la gente en sus espacios de luz y oscuridad. Chino apareció. Tenía una barba espesa que le hubiera envidiado Camaleón y un aire tranquilo que le envidié yo. Como si fuera verdad ese mito de que en la cárcel uno tiene la paz que no se encuentra en el exterior. Pero no era verdad. En la cárcel uno solo encuentra, conjeturo, un par de enfermedades venéreas. Me levanté. Él se sentó en el banco mientras el guardia nos miraba a prudente distancia. ¿Cómo es? ¿Qué tal, metal? Ver para creer. Vine a saludarte, a ver cómo estabas.
Seguro. En serio, nunca me diste ni la hora. No me digas que ahora se te ocurrió interesarte. No te pongas a la defensiva. Pero lo que decía Chino era verdad. Nunca había soportado su prepotencia, su deseo de arreglarlo todo a los golpes, sus chistes groseros, su manera vulgar de referirse a las mujeres. Más vulgar de lo normal en mi curso, lo cual ya era mucho. Me parecía la persona más ordinaria que me había sido dado conocer. Era la antítesis de lo que yo era o creía o quería ser. Entonces es mejor que no seas voltero. Si me dices que estás aquí porque crees en los chismes de mierda que están circulando, mejor te vas al carajo. Estoy aquí porque no creo en chismes. Soy amigo del inspector Daza. Te puedo ayudar si me cuentas la verdad. El niñito bien siempre con conexiones y palancas. Chino soltó una carcajada ruidosa y desagradable. Las ranuras de sus ojos se afinaron aún más, sus pupilas desaparecieron. De pronto se cayó y por un instante vi miedo en su rostro. Al rato volvió a reír y a mostrarse tranquilo. ¿Cómo está el curso? Diferente sin ti, más tranquilo, aunque sigue la joda. Belori nos está dejando en paz. No sé si porque decidió cambiar de táctica o porque lo cansamos, pero cometió el error de darle muchas alas a don Bernardo, que se las está dando de capo máximo. Me gustaría arrancarle la costra y luego echarle alcohol a la herida. Tejada nos anunció que se va en julio. ¿Se va o lo botan? Padre bandido, yo lo vi encerrarse una vez en su oficina con la hermana de uno de tercero. Eso no dije nada. No te hagas al huevón. ¿Para qué cerrar la puerta si no es para hallarse un buen polvo? El padre es un pendejo. Nos da vuelta y media a todos. Decidí no discutir. Hubo una pausa en la que no sé por qué me acordé de Laura. Era siniestro pensar que mis inocentes plagios podían tener su origen en hechos ocurridos más de un siglo atrás. Como si mientras más nos adentráramos en el futuro, más cerca nos encontráramos del pasado. ¿Qué más había heredado de Lizarazu? Y no era solo yo. La novela plagiada tenía forma de diario, una coincidencia o una ominosa relación con Silvia. Pero no había que caer en las trampas del pensamiento que, provisto de unas cuantas pistas, las huellas del criminal y el pañuelo en el lugar del crimen, comenzaba a elaborar teorías que cortejaban tanto a la lógica como al disparate. Lo que voy a decir, lo voy a decir una sola vez, ¿bueno? Dijo Chino en un susurro. Es tu problema, ¿me crees o no me crees? Cara o seca. Pero no me hagas preguntas porque no las responderé. Chino hizo una pausa melodramática. Me pidió que me acercara. Me senté a su lado. Olía mal. Me faltaba una buena ducha. No debía pensar en esas estupideces, pero lo hacía. El pensamiento piensa lo que nosotros no quisiéramos que piense, como el deseo desea lo que no quisiéramos que desee. Yo solo fui un intermediario, dijo Chino. Mauricio me ofreció un día una manera fácil de ganar plata, y yo la necesitaba de veras, no como él, no como tú. Fui un intermediario, pero no tuve nada que ver con Alfredo. ¿Cómo pues, papito? Si yo lo quería tanto, si era mi amigazo, tu hermano, qué gran tipo, caray. ¿Mauricio? ¿Qué Mauricio? No te hagas al huevón, el único que conoces. ¿El hijo del ajedrecista? Mauricio no es el hijo del ajedrecista. Mauricio es el ajedrecista. ¿La banda? Todo eso es Mauricio. Estás mintiendo. Tú decides, cara o seca. Chino estaba asustado, como si lo que acababa de decir fuera una herejía por la que muy pronto sería castigado. Lo vi mirar de un lado a otro, receloso, con una cierta dosis de incertidumbre. ¿Habría hecho bien en hablar? ¿Lo habría escuchado al guardia? Yo todavía no entendía lo que había escuchado y no estaba seguro si lo haría. Era más fácil pensar que Chino estaba mintiendo. ¿Qué ganas diciéndome estas cosas? Jamás le vendí nada a tu hermano, pero a mí nadie me va a creer. No soy inocente, pero tampoco quiero pudrirme aquí por algo que no he hecho. Reconozco y acepto las cosas que he hecho, y si me quedo aquí, que sea por eso, no por otras huevadas. No hay pruebas concretas contra ti. Eso no es suficiente. Con o sin pruebas, igual me pueden joder. Es más, ya estoy jodido. Una vez adentro, uno ya no sale de aquí. Pero acabas de reconocer que sí vendías droga. Es diferente. No tuve nada que ver con Alfredo. ¿Cómo sabes que Mauricio es el ajedrecista? No te puedo contar. Si no me cuentas, no te puedo ayudar. ¿No entiendes? Si Mauricio se entera que lo metí en el baile, estoy chao. Ya hablé de más y mejor no me hagas preguntas. Esa tu pelea con él en el partido de fútbol. Teatro. Fue su idea para que nadie sospeche que él y yo estábamos metidos en esto. Que el curso piense que nos odiábamos. Lo cual era verdad al principio. Miró de un lado a otro, hasta que a mediados del año pasado me dijo que quería hablar conmigo.
En un recreo nos fuimos a la Quintillana y ahí me ofreció el negocio. Me agarró en curva, me lo dijo de frente, al grano. Si quería ganar un buen dinero vendiendo María y cocaína en el Prado y el Cole. Era mucho dinero y parecía fácil. ¿Te buscó solo a ti? Sí, luego yo contacté a Conejo, pero sin mencionarle el nombre de Mauricio. Y Salvaje no tiene nada que ver, por si acaso. ¿Por qué no le has dicho todo esto a Daza? Se lo dije, se rió, no me creyó. Es un boludo de primera. ¿Cómo sabes que yo te creeré? Lo más seguro es que no me creas. Nadie me va a creer. Eso es lo genial del plan de Mauricio. El ajedrecista es el chico modelo. Las mamás lo adoran, todos lo adoran. ¿Quién podía sospechar de él? ¿Y quién carajos me creería si lo acuso? Pausa. En realidad te digo esto porque necesito que sepas que yo no tuve nada que ver con Alfredo y ahora que estoy reconociendo esto y cosas gravísimas además, me sería fácil confesarlo de Alfredo. Por su insistencia, pensé que podía creerle su no intervención en el destino fatal de Alfredo. En cuanto a lo de Mauricio, la historia era tan increíble que se me ocurrió que quizá podría ser cierta. Lo más probable era que se tratara de un relato inventado durante una noche de insomnio, el torpe recurso de un adolescente asustado en la celda de una prisión. Sin embargo, podía también ser verdad. ¿Acaso por eso me conmoví? Aquí nadie confiaba en el mensaje, sino en el mensajero, y si esa historia inconsistente la hubiera contado yo o Tomás o Mauricio, hubiera sido creída. Vi a mi alrededor a la gente que no podía entrar a mi casa, excepto disfrazados de sirvientes o jardineros, y traté de imaginar un país en el que el origen o el color de la piel no contarían para nada, en el que mi mamá le creería a Eulalia cuando ésta le dijera que no había robado sus joyas, en el que podía llegar a conocer más a Chino porque pasaríamos las tardes juntos jugando fútbol de tapitas o hablando de mujeres o películas. No duró más que un instante. Al rato me levanté y me despedí de Chino, que me miró con fijeza, tratando de decirme sin palabras que dependía de mí y que lo ayudara. ¿Por qué? Sentado sobre un banco de piedra comido por las hierbas, Chino entrelazaba sus manos con nerviosismo. Mauricio tiene plata, conoce su casa. ¿Con qué necesidad se metería a vender droga? ¿Qué sé yo? Respondió extendiendo las manos en un gesto de ignorancia. Eso pregúntaselo a él. ¿Nunca se te ocurrió preguntárselo? Sí. ¿Y? Nunca me respondió. Volví a casa caminando, el melancólico atardecer despidiéndose de sus últimos rayos de sol a través de las calles de una ciudad en la que cada vez me costaba más imaginar cómo me había sido posible superponer a ella la ciudad de Río Fugitivo. Esa utopía sí que había durado.